Capítulo 2. Mis últimos minutos a bordo del barco Lobo. Ya estamos en el Golfo, me dijo uno de mis compañeros cuando me levanté a almorzar el 26 de febrero. El día anterior había sentido un poco de temor por el tiempo del Golfo de México, pero el destructor, a pesar de que se movió un poco, se deslizaba con suavidad. Pensé con alegría que mis temores habían sido infundados y salí a cubierta. La silueta de la costa se había borrado. Solo el mar verde y el cielo azul se extendían en torno a nosotros. Sin embargo, en la media cubierta, el cabo Miguel Ortega estaba sentado, pálido y desencajado, luchando con el mareo. Eso había empezado desde antes. Desde cuando todavía no habían desaparecido las luces de móvil y durante las últimas 24 horas, el cabo Miguel Ortega no había podido mantenerse en pie. A pesar de que no era un novato en el mar, Miguel Ortega había estado en Corea, en la fragata Almirante Padilla. Había viajado mucho y estaba familiarizado con el mar. Sin embargo, a pesar de que el Golfo estaba tranquilo, fue preciso ayudarlo a moverse para que pudiera prestar la guardia. Parecía un agonizante, no toleraba ninguna clase de alimentos y sus compañeros de guardia lo sentábamos en la popa o en la media cubierta, hasta cuando se recibía la orden de trasladarlo al dormitorio. Entonces se tendía boca abajo en su litera, con la cabeza hacia afuera, esperando la vomitona. Creo que fue Ramón Herrera quien me dijo el 26 en la noche que la cosa se pondría dura en el Caribe. De acuerdo con nuestros cálculos, saldríamos del Golfo de México después de la medianoche. En mi puesto de guardia, frente a la torre de los torpedos, yo pensaba con optimismo en nuestra llegada a Cartagena. La noche era clara y el cielo, alto y redondo, estaba lleno de estrellas. Desde cuando ingresé en la Marina me aficioné a identificar las estrellas. Desde esa noche me di gusto, mientras el ARC Caldas avanzaba serenamente hacia el Caribe. Creo que un viejo marinero que haya viajado por todo el inmundo puede saber en qué mar se encuentra por la manera de moverse el barco. La experiencia en ese mar, donde hice mis primeras armas, me indicó que estábamos en el Caribe. Miré el reloj. Eran las 12:30 de la noche. Las 12:31 de la madrugada del 27 de febrero. Aunque el buque no se hubiera movido tanto, yo hubiera sabido que estábamos en el Caribe. Pero se movía. Yo, que nunca he sentido mareos, empecé a sentirme intranquilo. Sentí un extraño presentimiento. Y sin saber por qué, me acordé entonces del cabo Miguel Ortega, que estaba allá abajo, en su litera, echando el estómago por la boca. A las 6 de la mañana, el destructor se movía como un cascarón. Luis Rengifo estaba despierto, una litera debajo de la mía. «Gordo», me dijo, «¿todavía no te has mareado?». Le dije que no, pero le manifesté mis temores. Rengifo, que como he dicho era ingeniero, muy estudioso y buen marino, me hizo entonces una exposición de los motivos por los cuales no había el menor peligro de que al Caldas le ocurriera un accidente en el Caribe. «Es un barco Lobo», me dijo, y me recordó que durante la guerra, en esas mismas aguas, el destructor colombiano había hundido un submarino alemán. «Es un buque seguro», decía Luis Rengifo, y yo, acostado en mi litera, sin poder dormir a causa de los movimientos de la nave, me sentía seguro con sus palabras. Pero el viento era cada vez más fuerte a babor, y yo me imaginaba cómo estaría el Caldas en medio de aquel tremendo oleaje. En ese momento me acordé del motín del Caine. A pesar de que el tiempo no varió durante todo el día, la navegación era normal. Cuando prestaba la guardia me puse a hacer proyectos para cuando llegara a Cartagena. Le escribiría a Mari. Pensaba escribirle 2 veces por semana, pues nunca he sido perezoso para escribir. Desde cuando ingresé en la Marina, le he escrito todas las semanas a mi familia de Bogotá. Les he escrito a mis amigos del barrio Olaya cartas frecuentes y largas. De manera que le escribiría a Mari, pensé. Y saqué en horas la cuenta del tiempo que nos faltaba para llegar a Cartagena. Nos faltaban exactamente 24 horas. Aquella era mi penúltima guardia. Ramón Herrera me ayudó a arrastrar al cabo Miguel Ortega hacia su litera. Estaba cada vez peor. Desde cuando salimos de Mobile, 3 días antes, no había probado alimentos. Casi no podía hablar y tenía el rostro verde y descompuesto. El baile empezó a las 10 de la noche.
Durante todo el día el Caldas se había movido, pero no tanto como en esa noche del 27 de febrero, en que yo, desvelado en mi litera, pensaba con pavor en la gente que estaba de guardia en cubierta. Yo sabía que ninguno de los marineros que estaban allí en sus literas había podido conciliar el sueño. Un poco antes de las 12 le dije a Luis Rengifo, mi vecino de abajo: ¿todavía no te has mareado? Como lo había supuesto, Luis Rengifo tampoco podía dormir, pero a pesar del movimiento del barco no había perdido el buen humor. Dijo: ya te dije que el día que yo me mareé, ese día se marea el mar. Era una frase que repetía con frecuencia, pero esa noche casi no tuvo tiempo de terminarla. He dicho que sentía inquietud, he dicho que sentía algo muy parecido al miedo, pero no me cabe la menor duda de lo que sentí a la medianoche del 27, cuando a través de los altoparlantes se dio una orden general. Todo el personal pasarse al lado de babor. Yo sabía lo que significaba esa orden. El barco estaba escorando peligrosamente a estribor y se trataba de equilibrarlo con nuestro peso. Por primera vez, en 2 años de navegación, tuve un verdadero miedo de mar. El viento silbaba ahí arriba, donde el personal de cubierta debía estar empapado y tiritando. Tan pronto como oí la orden, salté de la tarima. Con mucha calma, Luis Rengifo se puso en pie y se fue a una de las tarimas de babor, que estaban desocupadas porque pertenecían al personal de guardia. Agarrándome a las otras literas, traté de caminar, pero en ese instante me acordé de Miguel Ortega. No podía moverse. Cuando oyó la orden, había tratado de levantarse, pero había caído nuevamente en su litera, vencido por el mareo y el agotamiento. Lo ayudé a incorporarse y lo coloqué en su litera de babor. Con la voz apagada me dijo que se sentía muy mal. Vamos a conseguir que no hagas la guardia, le dije. Puede parecer un mal chiste, pero si Miguel Ortega se hubiera quedado en su litera, ahora no estaría muerto. Sin haber dormido un minuto, a las 4 de la madrugada del 28 nos reunimos en popa 6 de la guardia disponible. Entre ellos Ramón Herrera, mi compañero de todos los días. El suboficial de guardia era Guillermo Rosso. Aquella fue mi última misión a bordo. Sabía que a las 2 de la tarde estaríamos en Cartagena. Pensaba dormir tan pronto como entregar a la guardia, para poder divertirme esa noche en tierra firme, después de 8 meses de ausencia. A las 5:30 de la madrugada fui a pasar revista a los bajos fondos acompañado por un grumete. A las 7 relevamos los puestos de servicio efectivos para desayunar. A las 8 volvieron a relevarnos. Exactamente a esa hora entregué mi guardia, sin novedad, a pesar de que la brisa reciaba y de que las olas cada vez más altas reventaban en el puente y bañaban la cubierta. En popa estaba Ramón Herrera. Allí estaba también, como salvavidas de guardia, Luis Rengifo, con los auriculares puestos, y en la media cubierta, recostado, agonizando con su eterno mareo, estaba el cabo Miguel Ortega. En ese lugar se sentía menos el movimiento. Conversé un momento con el marinero segundo Eduardo Castillo, almacenista, soltero, bogotano y muy reservado. No recuerdo de qué hablábamos. Solo sé que desde ese instante no volvimos a vernos hasta cuando se hundió en el mar, pocas horas después. Ramón Herrera estaba recogiendo unos cartones para cubrirse con ellos y tratar de dormir. Con el movimiento era imposible descansar en los dormitorios. Las olas, cada vez más fuertes y altas, estallaban en la cubierta. Entre las neveras, las lavadoras y las estufas fuertemente aseguradas en la popa, Ramón Herrera y yo nos acostamos, bien ajustados para evitar que nos arrastrara una ola. Tendido boca arriba, yo contemplaba el cielo. Me sentía más tranquilo acostado con la seguridad de que dentro de pocas horas estaríamos en la bahía de Cartagena. No había tempestad. El día estaba perfectamente claro, la visibilidad era completa y el cielo estaba profundamente azul. Ahora ni siquiera me apretaban las botas, pues me las había cambiado por unos zapatos de caucho después de que entregué la guardia. Un minuto de silencio. Luis Rengifo me preguntó la hora. Eran las 11:30. Desde hacía una hora el buque empezó a escorear, a inclinarse peligrosamente a estribor.
A través de los altavoces se repitió la orden de la noche anterior. Todo el personal ponerse al lado de babor. Ramón Herrera y yo no nos movimos porque estábamos de ese lado. Pensé en el cabo Miguel Ortega, a quien un momento antes había visto a estribor, pero casi en el mismo instante lo vi pasar tambaleando. Se tumbó a babor, agonizando con su mareo. En ese instante, el buque se inclinó pavorosamente, se fue. Aguanté la respiración. Una ola enorme reventó sobre nosotros y quedamos empapados, como si acabáramos de salir del mar. Con mucha lentitud, trabajosamente el destructor recobró su posición normal. En la guardia, Luis Rengifo estaba lívido. Dijo nerviosamente: «¡Qué vaina! Este buque se está yendo y no quiere volver». Era la primera vez que veía nervioso a Luis Rengifo. Junto a mí, Ramón Herrera, pensativo, enteramente mojado, permanecía silencioso. Hubo un instante de silencio total. Luego Ramón Herrera dijo: «A la hora que manden cortar cabos para que la carga se vaya al agua, yo soy el primero en cortar». Eran las 11:50. Yo también pensaba que de un momento a otro ordenarían cortar las amarras de la carga. Es lo que se llama zafarrancho de aligeramiento. Radios, neveras y estufas habrían caído al agua tan pronto como hubieran dado la orden. Pensé que en ese caso tendría que bajar al dormitorio, pues en la popa estábamos seguros porque habíamos logrado asegurarnos entre las neveras y las estufas. Sin ellas nos habría arrastrado la ola. El buque seguía defendiéndose del oleaje, pero cada vez escoraba más. Ramón Herrera rodó una carpa y se cubrió con ella. Una nueva ola, más grande que la anterior, volvió a reventar sobre nosotros, que ya estábamos protegidos por la carpa. Me sujeté la cabeza con las manos mientras pasaba la ola, y medio minuto después carraspearon los altavoces. «Van a dar la orden de cortar la carga», pensé, pero la orden fue otra, dada con una voz segura y reposada. «Personal que transita en cubierta, usar salvavidas». Calmadamente, Luis Rengifo sostuvo con una mano los auriculares y se puso el salvavidas con la otra. Como después de cada ola grande, yo sentía primero un gran vacío y después un profundo silencio. Vi a Luis Rengifo que, con el salvavidas puesto, volvió a colocarse los auriculares. Cerré los ojos y oí perfectamente el tic-tac de mi reloj. Escuché el reloj durante 1 minuto aproximadamente. Ramón Herrera no se movía. Calculé que debía faltar 1/4 para las 12, 2 horas para llegar a Cartagena. El buque pareció suspendido en el aire 1 segundo. Saqué la mano para mirar la hora, pero en ese instante no vi el brazo, ni la mano, ni el reloj. No vi la ola. Sentí que la nave se iba del todo y que la carga en que me apoyaba se estaba rodando. Me puse en pie, en una fracción de segundo, y el agua me llegaba al cuello. Con los ojos desorbitados, verde y silencioso, vi a Luis Rengifo que trataba de sobresalir sosteniendo los auriculares en alto. Entonces el agua me cubrió por completo y empecé a nadar hacia arriba. Tratando de salir a flote, nadé por espacio de 1, 2, 3 segundos. Seguí nadando hacia arriba. Me faltaba el aire, me asfixiaba. Traté de amarrarme a la carga, pero ya la carga no estaba allí. Ya no había nada alrededor. Cuando salí a flote no vi en torno mío nada distinto del mar. 1 segundo después, como a 100 metros de distancia, el buque surgió de entre las olas, chorreando agua por todos lados como un submarino. Solo entonces me di cuenta de que había caído al agua.